Mi hermana mayor quería despellejar a la bestia espiritual, pero la salvé y la tomé como mi discípula. Cuando alcancé la inmortalidad, él dirigió a cultivadores demoníacos para masacrar a la secta. Fracasé en mi prueba y me extrajo mis huesos inmortales, aún insatisfecho. Dejó mi cadáver expuesto fuera del salón principal de la secta. Tus sentimientos egoístas me separaron de nuestra maestra, provocando que cayera en la demoníacia. Esto es lo que le debes. Cuando volví a abrir los ojos, reencarné en el día en que mi hermana mayor le hizo daño. Esta vez, opté por quedarme de brazos cruzados y observar con frialdad. Texto principal. Hermana menor, ¿te gusta este banquete de bienvenida que he preparado para ti? Dudier me miró desde lo alto, con los ojos llenos de desdén. En mi vida pasada, debí de estar realmente ciega para pensar que alguien como Dudier compartiera algún sentimiento de camaradería conmigo como compañera discípula. Oculté mis emociones y la miré con una expresión de alegría. Gracias, hermana mayor. Me gusta mucho. Hermana, no te apresures a darme las gracias. Todavía tengo una actuación especial para ustedes. Espero que les guste. Dudier aplaudió y un espíritu recién transformado que había adquirido hacía apenas 2 días fue arrastrado al centro del escenario por los sirvientes. Era un espíritu que acababa de adoptar forma humana, llamado Dingwei. Con un poder mágico muy débil y conservando aún algunos hábitos de un espíritu primitivo, este espíritu transformado era realmente feo. La aparición de Dingwei provocó de inmediato acaloradas discusiones entre la multitud. Oí que se transformó hace poco. Su madre, tras escuchar demasiadas novelas románticas, se casó con un estúpido espíritu de oso. Después de dar a luz, recapacitó y simplemente los abandonó y se marchó corriendo. Ni siquiera un espíritu de oso transformado es tan feo. ¿Cómo puede ser tan horrible? Es mestizo. ¿Quién sabe? En mi vida anterior, cuando esta gente empezó a murmurar sobre Dingwei, yo, con buen corazón, interrumpí sus palabras venenosas, así que, naturalmente, él nunca escuchó esos comentarios viles. Al defenderlo, me gané su resentimiento. Un espíritu recién transformado como Dingwei, siendo la existencia más baja en el mundo del cultivo, podía ser acosado a voluntad y por el bien de un espíritu inferior. Hice que esta gente perdiera prestigio. Pensaban que estaba exagerando, dándome aires de grandeza para menospreciarlos. Todos los que asisten a este banquete de bienvenida son cultivadores de segunda generación de la secta. Ofenderlos significa ofender a quienes los respaldan. Más tarde, por haber salvado a Dingwei y haberlo tomado como discípulo, cargué con el estigma de estar encaprichada con un espíritu cambiaformas de bajo nivel. Mi maestro me odió por mi falta de ambición y rompió la relación maestro-discípulo conmigo. Mis hermanos mayores pensaron que me estaba degradando, manchando la reputación de la secta, y me odiaron profundamente cuando me vi obligada a abandonar la secta y a preocuparme a diario por los recursos. Dudier me drogó, obligándome a tener relaciones íntimas con Dingwei Xin. Esto me marcó profundamente. Originalmente era un mendigo sin hogar, que vivía en un templo en ruinas en las afueras orientales de la ciudad de Lianzhou antes de cumplir los 10 años, sobreviviendo cada día mendigando. Sin embargo, a pesar de mi cautelosa existencia, el cielo no me mostró piedad. En cambio, me topé con un hipócrita sexto príncipe. Yo, que no sabía nada, simplemente fui al puesto de gachas de caridad a mendigar un plato de gachas calientes, y a los ojos del noble, me convertí en una molestia. Un ser repugnante, la papilla caliente nunca llegó a mi estómago. En cambio, me la vertieron toda en la cara. Aún así, el noble se negó a mover un dedo para salvarme la vida, y sus subordinados me golpearon casi hasta la muerte. Al borde de la muerte, me encontré con mi maestro. ¿Quién me salvó? Me llevaron a la secta y me convertí en el discípulo más joven. La hermana mayor Dudier me despreciaba por ser un mendigo. Todo es por tu culpa, este mendigo inmundo, que nos haces quedar mal y nos humillas. Todos se burlan de nosotros, no te dejemos morir. Dudier era la discípula predilecta del maestro y la hermana menor más querida del hermano mayor, así que solo yo podía sufrir. Agradezco a mi maestro por haberme salvado, y lo soporté todo,
permitiendo que me arrebataran una y otra vez los recursos que me pertenecían, dándoselos a sus discípulos más queridos y a sus hermanas menores. Cuando Dingwei sufría, solo veía que él y yo compartíamos una situación similar, y no podía soportar verlo ser torturado hasta la muerte por Dudie. Así que lo salvé de esa miseria, pero después de mostrarle compasión. No dio buenos resultados. Tras aquel incidente, mi maestro y mis hermanos mayores quisieron despojarme de mi cultivo y expulsarme de la secta, dejándome a mi suerte. El líder de la secta no pudo soportar la idea de destruir mis huesos inmortales, así que dejó pasar el error y simplemente organizó una ceremonia de compañero taoísta con Dingwei. Aunque los rumores se extendieron dentro de la secta, en el mundo del cultivo, lo que más importa es el nivel de cultivo, no el carácter. Soporté esos rumores, protegí a Dingwei y ascendí paso a paso. Cuando alcancé la inmortalidad, él, en cambio, invocó a cultivadores demoníacos para masacrar a mis compañeros discípulos. Fracasé en mi prueba, y él me arrancó los huesos inmortales, aún insatisfecho. Dejó mi cadáver expuesto fuera del salón principal de la secta, intentando tontamente interponerse entre mi maestro y yo. Provocar que ella cayera en la demoniacismo es lo que le debes. Solo ese día comprendí que Dingwei se había enamorado de Dudie en el momento en que ella lo trajo de vuelta a la secta. Dudie lo maltrataba y humillaba, pero él lo aceptaba todo de buen grado. Me odiaba por haber provocado su separación de Dudie, culpándome por completo de su transformación en demonio. Mientras ascendía, me atacó desde las sombras, provocando el fracaso de mi tribulación. Debería haberlo sabido hace mucho tiempo. Cuando nos vimos obligados a tener intimidad, el nombre que susurró fue Dieji, no Mayun Yanji, el día de nuestra ceremonia taoísta de pareja. La túnica nupcial que confeccionó con sus propias manos nunca fue para mí. Hermana menor, ¿te agrada el lamento de este espíritu? Dudie usó un pequeño cuchillo para cortar las ásperas orejas de Dingwei, mirándome con satisfacción. En mi vida pasada, nunca entendí por qué Dudie siempre atormentaba a los espíritus que capturaba frente a mí. No fue hasta el día en que se transformó en demonio, señalándome y maldiciéndome, que finalmente comprendí de dónde provenía su odio hacia mí. Yun Yanji, no eres más que una criatura espiritual transformada. ¿Qué te da derecho a eclipsarme en todo? Una vez, accidentalmente, tomé una pastilla que me transformó en un zorro de pelaje blanco. Dudie supuso entonces que yo también era una criatura espiritual transformada. No podía aceptar que su talento natural fuera inferior al de una criatura espiritual transformada. Su odio no tenía salida, así que buscó aliviar su propio dolor torturando y matando a los de mi especie. En mi vida anterior, cuando torturó y mató a Dingwei, mi defensa desesperada se convirtió, a sus ojos, en una confesión de mi propia identidad. En esta vida, no me entrometeré más. Hermana, parece que te odia. Cuando me encontré con la mirada llena de odio de Dingwei, presentí que ese ingrato probablemente también había renacido. No, odiaba a Dudie. Seguía odiándome a mí, pero a Dudie no le importaba a quién odiaba. Todos los espíritus pequeños deberían mirarme así. Ja ja ja, quiero este ojo. Con un rápido movimiento de la mano, el pequeño cuchillo se clavó en el ojo izquierdo de Dingwei. Los gritos de Dingwei hicieron que el joven acólito que me seguía palideciera. Da tanta lástima. Por favor, sálvenlo. Este joven acólito es un espíritu transformado que recogí. Sus huesos inmortales son mediocres. Así que le pedí que me siguiera como acólito. Pero mi bondad se convirtió en la razón de su traición. Resentía su identidad como chico taoísta, pues creía que yo había obstaculizado su camino hacia la inmortalidad. Tras enterarse del plan de Dingwei, no me informó, sino que se confabuló con él. Conspiraron juntos contra mí, incluso después de mi muerte. También fue idea suya dejar mi cuerpo expuesto. Hay razones para odiar a quienes son dignos de lástima. ¿Acaso debo salvarlos solo porque me parece lamentable? Hay tanta gente lamentable en el mundo. ¿Puedo salvarlos a todos? Dingwei. ¡Qué ingrato! Incluso envenenó a su propio padre con tal de regresar a la secta con Dudieji. A quien trata bien, le hace daño. Nació con una naturaleza servil.
Cuanto más lo golpea Du Dieye, más la ama. Anhela desesperadamente permanecer a su lado. Así que, naturalmente, concederé su deseo. Uno está dispuesto a atacar. El otro está dispuesto a soportar. Qué hermosa historia de amor. En cuanto al pequeño niño taoísta Qianji, tampoco lo quiero ya. Hermana mayor. Sé que a ti te encanta coleccionar espíritus transformados. También te entrego a Qianji. Espero que te diviertas con él. Du Dieye me había pedido a Qianji antes. Y conociendo sus métodos crueles, naturalmente no iba a permitir que Qianji sufriera bajo su dominio. Pero Qianji, en cambio, me culpó a mí. Pensaba que le había hecho perder una buena oportunidad. Porque a mi amo no le importo y a mis hermanos mayores no les caigo bien. Los recursos que recibo son lamentablemente escasos. Pero Du Dieye es diferente. Su amo la adora. Sus hermanos mayores la complacen en todo lo que ella desea. Ni siquiera tiene que pedirlo. Alguien se lo entregará. Por consideración a nuestros lazos sexuales. No le conté a Qianji sobre la cruel matanza que Du Dieye le había hecho a la bestia espiritual transformada. Solo le aconsejé que se mantuviera alejado de ella. Mi repentino cambio de parecer tomó a Du Dieye por sorpresa. ¿Acaso tu aprendiz no fue siempre la más protectora de este pequeño taoísta? Te lo pedí varias veces, pero te negaste a dármelo. Ahora, ¿por qué estás dispuesto a desprenderte de él? En realidad, me da igual si estoy dispuesto o no. ¿Quién puede culparlo por anhelar servirte día y noche? Hermana mayor, no quisiera obligarlo a quedarse a mi lado. Al oír que estaba dispuesta a dejarlo ir, Qianji, sin importarle la ocasión, se apresuró a arrodillarse a los pies de Du Dieye. Qianji está dispuesto a servirte el resto de su vida. Quizás la actitud servil de Qianji le complació a Du Dieye. Así que decidió retenerlo allí mismo. Lo aceptó. Ahora ve y hazle 300 cortes en el cuerpo. No dejes que muera. Todavía quiero divertirme un poco, aunque sea lentamente. Sí, hace apenas unos instantes estaba a mi lado, mostrándole amabilidad a Dingwei. Pero ahora que su posición ha cambiado, la amabilidad de Qianji se ha desvanecido. Qianji, ansioso por congraciarse con su nuevo amo, Du Dieye, olvidó por completo que el espíritu cambiaformas que tenía delante era de su misma especie. Sacó el pequeño cuchillo que tenía clavado en el ojo de Dingwei y comenzó a torturarlo lentamente. Al principio, los cultivadores de segunda generación presentes en el banquete de bienvenida aún podían divertirse un poco con los gritos de Dingwei. Pero a medida que los gritos se volvían más y más fuertes, a todos les resultó inquietante y dejaron de disfrutarlo. Los cultivadores de segunda generación no eran más que niños ricos y ociosos que solo sabían comer, beber y divertirse. Tenían un carácter un tanto desagradable y les gustaba intimidar a los demás. Pero para la mayoría de ellos, eso era todo. Si les pidieras que torturaran y mataran a alguien o a una bestia espiritual transformada, muy pocos lo disfrutarían. A mitad del espectáculo de desollamiento, la multitud ya se había dispersado. Me quedé hasta el final, disfrutando de una comida mientras veía a Qianji arrancar la carne del cuerpo de Dingwei. Este tipo de drama despiadado es mi favorito. Yo estoy feliz, pero Du Dieye sigue triste. Qianji, mi hermana menor, todavía no se ha divertido lo suficiente. Añade otros 100 cortes. Dingwei, que acababa de despertar con dolor, se asustó tanto con estas palabras que se desmayó en el acto. Hermana, este espíritu transformado tuyo no está a la altura. Ni siquiera duró un ratito, qué decepción. Du Dieye no soportaba oír un no, sobre todo si venía de alguien que se refería a algo que simplemente no podía aceptar. Hermana menor, no seas tan impaciente. El espectáculo aún no ha terminado. Du Dieye se negó a dejarlo escapar, y yo disfruté enormemente viendo sufrir a Dingwei. Dingwei no le guardaría rencor a Du Dieye por su crueldad. Él solo odiaba a Qianji. Cuando amas a alguien, idealizas todas sus acciones. Gracias al elixir que le dio Du Dieye, Dingwei permaneció consciente durante todo el proceso.
Este debe ser el amor que Dingwei buscaba. No lo entiendo, pero lo respeto. Después de ver la actuación completa, escribí una reseña poco sincera. Hermana mayor, ¿cómo puedes disfrutar atormentando a espíritus transformados, si no eran humanos originalmente? Nacieron y fueron criados por padres. También sienten dolor. Le informaré de esto al maestro con toda sinceridad. Cuanto más angustiada parezca, más a menudo se representará semejante espectáculo. Dudiegi lucía una sonrisa de suficiencia, un espíritu vil y cambiaformas, incluso si lo matara ahora mismo. El maestro solo se enfadaría. Por cierto, hermana menor, ¿recibiste las hierbas espirituales que el maestro te pidió que trajeras? El reino secreto tiene una restricción. Solo aquellos en la etapa del núcleo dorado pueden entrar. Todavía estoy lejos de eso, en mi vida pasada, para no decepcionar al maestro. Aumenté mi cultivo a la fuerza usando artes prohibidas y obtuve las hierbas espirituales que el maestro deseaba. Pero la hierba espiritual fue usada en la hermana mayor que más me odiaba, por culpa de Dingwei. Discutí un poco con ella y nuestro maestro me castigó obligándome a mirar hacia la pared en la cueva de hielo. El uso forzado de técnicas prohibidas para mejorar mi cultivo ya había dañado mis cimientos, y pasar un año en la cueva de hielo solo empeoró las cosas, hasta el punto de que, al final de cada mes, sufría el tormento del veneno del frío. Cuando Dudiegi supo que no había obtenido la hierba espiritual, su rostro se tornó extremadamente sombrío. Yun Yanji, ¿ignoras las palabras de tu maestro? ¿Acaso no te das cuenta de lo importantes que son las hierbas espirituales para mí? Claro que lo sé, confiando en el favor de mi maestro y la indulgencia de mis hermanos mayores. Dudiegi siempre buscaba atajos en su cultivo, dependiendo completamente de los recursos para fortalecerse. Pero un cultivo basado en píldoras y elixires inevitablemente sufre las consecuencias de las toxinas de las píldoras. La hierba espiritual que mi maestro me envió a buscar estaba destinada a disolver el veneno de la píldora en el cuerpo de Dudiegi. La más preocupada por mi fracaso era la propia Dudiegi. Hermana mayor, el maestro dijo que esa hierba espiritual es para hacer una píldora transformadora que me ayude a avanzar más rápido a la etapa del núcleo dorado. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Pregunté. Fingiendo ignorancia, Dudiegi tenía una amarga historia que contar. Su corazón rebosaba de resentimiento, y Dingwei se había convertido en su saco de boxeo. Maldita sea. Incluso una sola mirada a él era una molestia. Dudiegi pateó a Dingwei, enviándolo volando hacia atrás, donde se estrelló violentamente contra la pared, ya medio muerto por el dolor. Esta patada podría ser su fin, pero no lo dejaré morir tan fácilmente. Cuanto más lo odia Dudiegi, más deseo que viva. Hermana, ya da mucha lástima, y aún así no lo dejas ir. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Me apresuré a comprobar el estado de Dingwei y le di una pastilla curativa de baja calidad. Quiero que Dingwei viva. Pero no le permitiré vivir bien. Solo usaré una pastilla de baja calidad con el máximo veneno para mantenerlo apenas con vida. Cuando me fui, Dingwei había recuperado la consciencia. No sentía gratitud alguna hacia mí, su salvador, y sus ojos reflejaban un profundo disgusto. Por suerte, en esta vida no estoy destinado a salvarlo. Dingwei, te esperan días mejores. El castigo del amo, aunque demorado, era inevitable. Al día siguiente, me enviaron a la cueva de hielo para reflexionar sobre mis errores por faltas inventadas. No era la primera vez que recibía castigos como este, sin motivo alguno. En mi vida anterior, a menudo me castigaban por disgustar a Dudiegi. Mi única utilidad era encontrarle recursos. Consciente de la gracia salvadora de mi maestro, soporté y cedí una y otra vez. Pero mis concesiones no me granjearon su autocontrol. Al contrario, intensificaron su explotación de mi valía. Para ellos, yo no era más que una herramienta obediente. En mi vida pasada, ya había sacrificado mi vida para agradecer la bondad de mi maestro. Habiendo renacido, ya no me entregaré tontamente. A los ojos de mi maestro y mis hermanos mayores, nunca fui su discípula ni su hermana menor. Ahora, solo necesito regresar a mi lugar legítimo y dejar de anhelar lo que nunca fue mío.
El día que salí de la cueva de hielo, me encontré con una visita inesperada. Dingwei estaba agachado fuera de mi pequeña cabaña, esperando con amargura mi regreso. En cuanto me vio, cojeó hacia mí. Me miró con expresión preocupada, con los ojos llenos de inquietud. Allí, por fin te estaba esperando. La cueva de hielo es gélida. Allí lo ha pasado mal. Su actitud cariñosa y su excesiva preocupación me revolvieron el estómago. Lo miré con frialdad. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a llamarme allí? Tú, un espíritu cambiaformas insignificante. ¿Qué haces fuera de mi choza? Estás ensuciando mi lugar, lárgate. Dingwei me miró con expresión dolida, como si yo fuera una mujer sin corazón. Si esa mirada la hubiera realizado una mujer hermosa, sin duda habría despertado afecto y compasión. Pero su rostro tosco mostraba las marcas de la violencia, cubierto de numerosos arañazos, semejante al de un fantasma vengativo. Una mirada más hacia él, y no sentí más que asco. Allí, ¿cómo pudiste hacerme esto? Allí. Antes de que Dingwei pudiera terminar de hablar, una ráfaga de viento feroz le golpeó la espalda. La energía espiritual se enroscó alrededor del largo látigo, lanzándolo por los aires, y su espalda se abrió al instante. Allí, incluso al borde de la muerte. Dingwei seguía gritando, pero no sé a quién se refiere realmente con ese Sai. Miserable desagradecido. Te comes mi comida y te bebes mi bebida, y encima vienes corriendo a molestarla. Allí, Dujie, jamás dejaré que nadie toque ni una pizca de lo que es mío. Me encargaré de ti, miserable perro, ahora mismo. Esto no es nada. El dolor que ha sufrido Dingwei no es ni una milésima parte del que yo padecí en mi vida pasada. Sus deudas aún no están saldadas. Aún no puede morir. Fingiendo preocupación, miré al gravemente herido Dingwei, aceleré el paso para interponerme entre él y Dujie con expresión de desaprobación. Hermana, solo me dirigió unas pocas palabras. ¿Por qué estás tan furiosa? Si tanto lo detestas, ¿por qué no me lo das? ¿Acaso eso no nos haría felices a todos? Yun Yanji, saliste de entre la miseria y te atreves a tomar lo que es mío. Aunque lo mate, no te lo daré. Dujie, nunca te he ofendido, y aún así me acosas sin cesar. Así que hoy, luchemos hasta la muerte sin piedad, sin fin, hasta que uno de nosotros caiga. Aunque deseaba que Dingwei experimentara más del cariño especial de Dujie, no quería ser insultado. Nunca he podido entender por qué Dujie se aferra a mí con tanta obstinación. Cuando en la secta abundan los genios con gran talento, ahora por fin lo entiendo. Dujie provenía de una familia prestigiosa, pero su talento no alcanzaba el mío. Una mendiga indefensa, lo que la hacía sentir desequilibrada. Cuanto más sobresalía yo, más retorcida se volvía ella. Resentía mi gran talento y se oponía a mí en todo momento, olvidando por completo que, por muy dotado que fuera, no era más que una herramienta para mi amo, por muy alto que fuera mi nivel de cultivo. Todos los recursos que obtenía iban directamente a parar a sus manos. Ella no puede ver lo que he perdido, solo lo que poseo, pero no le debo nada. Al contrario, ella me debe mucho. Tan pronto como Dujie se enteró de la batalla a vida o muerte, su expresión cambió de inmediato. Yun Jenny, ¿de verdad recurrirías a una batalla a vida o muerte conmigo por una criatura espiritual transformada de bajo nivel? Entonces es aún menos probable que te la entregue. Durante los días en que estuviste castigada, este espíritu cambiaformas ha estado merodeando, intentando ganarse mi favor. Aunque un poco tonto, lo compensa con ideas ingeniosas. Dujie evitó por completo mencionar la batalla a vida o muerte. Cada palabra giraba en torno a Dingwei, intentando provocarme de esa manera. Comprendí perfectamente lo que significaba el comportamiento de Dujie. No le importaba Dingwei. Lo que ella disfrutó fue el proceso de que yo no pudiera competir con ella, para asegurar que estuvieran unidos para siempre. Tendré que decir algunas palabras falsas, para que nunca puedan separarse por toda la eternidad. Hermana mayor, aunque él sea un espíritu transformado. Todavía está vivo. Si no te cae bien, ¿por qué obligarlo a quedarse?
Dámelo. Que sea mi espíritu contratado. Me lo llevaré lejos y lo mantendré fuera de tu vista. No me bastaría con que Du Jie lo atormentara. Quiero que jamás escape de la identidad que más desprecia, la de espíritu. En mi vida anterior, tras tomarlo como discípulo, me esforcé por encontrar la manera de transformarlo de una criatura tosca y fea en un apuesto ser humano. Él claramente detestaba su identidad como bestia espiritual. Sin embargo, me guardaba rencor por haber tomado cartas en el asunto, lo que le hizo perder la oportunidad de convertirse en la bestia espiritual contratada por Du Jie y le arrebató para siempre la excusa para permanecer a su lado. Esta vez, le crearé esa oportunidad. Jun Yanji, para contratar a una bestia espiritual se requiere su consentimiento. Él no aceptará. No respondí a Du Jie y le pregunté en voz baja a Ding Wei, ¿estarías dispuesto a convertirte en mi espíritu contratado? Ding Wei se negó rotundamente. No estoy dispuesto. Mi amo siempre será ahí, sin importar las heridas en su espalda. Ding Wei se arrastró hasta los pies de Du Jie, mirándola con fascinación mientras expresaba su admiración por ella. Du Jie, que siempre pierde contra mí, disfruta enormemente del proceso de ganarme. Ding Wei la halagó hasta hacerla sentir cómoda, y ella directamente hizo un pacto con él delante de mí. Tras observar cómo completaban el contrato, me di cuenta de que Du Jie no tenía ningún aura a su alrededor. Mientras Ding Wei estaba envuelto en un resplandor carmesí, comprendí entonces que habían firmado un contrato unilateral de esclavitud a muerte. Ahora, Du Jie tiene, en esencia, una segunda oportunidad. Cuando recibe un ataque mortal, Ding Wei es quien sufre primero todas las consecuencias. Sin embargo, si Ding Wei resulta herida, ella permanece completamente ilesa. En esta vida, Ding Wei finalmente ha visto cumplido su deseo. En mi vida anterior, Du Jie me tendió una trampa y terminé enredado con ese ingrato Ding Wei. Esta vil relación nuestra, que causó bastante revuelo, originalmente tenía una solución perfecta: Ding Wei se convertiría en mi espíritu contratado. Una vez formado el contrato, la relación original de maestro y discípulo dejaría de existir. Pero él estaba obsesionado con Du Jie y se negaba a ceder. Mi relación desigual se convirtió en la comidilla del pueblo. En el mundo del cultivo, la fuerza es primordial. Pero la secta justa aún valoraba cierto sentido de decoro y honor. En aquel entonces, mi fuerza aún no había alcanzado un nivel que permitiera a los demás pasar por alto mis faltas morales. Este escándalo terminó con mi maestro expulsándome y enviándome al jardín de bestias espirituales más despreciado de la secta exterior. Ya de por sí tenía pocos recursos para el cultivo. Y tras este incidente, los perdí por completo. El cultivo es, en esencia, un acto de desafío a los cielos. Si bien el talento es sin duda importante, los recursos necesarios son igualmente indispensables. Sin ellos, solo podía contar con un entrenamiento arduo. En tales circunstancias, avancé paso a paso hasta el día de la ascensión. Solo yo sé realmente cuánto sufrimiento soporté en el camino. No espero que Ding Wei se compadezca de mis dificultades. Lo salvé y lo ayudé, sin pedir nada a cambio, sino en vez de estar agradecido. Llegó a guardarme rencor por ello. Manipuló mi formación de ascensión, provocando que ésta fracasara. Y mientras estaba herido, destruyó mis huesos inmortales. Incluso después de quedar lisiado, no me dejó ir. Destruyó la gran formación de la secta, atrajo a cultivadores demoníacos para que masacraran a mis compañeros discípulos e incluso me entregó a ellos para que me torturaran. Tras mi muerte, dejó mi cadáver expuesto en la puerta de la secta, impidiéndome descansar en paz incluso después de muerto. Ahora, esa pareja de enamorados jamás se separará. La obediencia de Ding Wei a Du Jie la satisfizo enormemente. Me miró con expresión triunfante. Jun Yanji, por muy capaz que seas, no eres más que una mendiga indeseada. Nadie te querrá jamás. En su vida pasada, había dicho algo parecido. Solo que en aquel entonces, ella luchaba por la atención de su maestro y sus hermanos mayores, siendo una huérfana sin nadie en quien apoyarse. Mis experiencias durante los primeros 10 años me atraparon en un círculo vicioso de anhelo de amor.
Después de que mi maestro me trajera a la secta, intenté desesperadamente demostrar mi valía, solo para ganarme una pizca de su miserable afecto. Pero cuanto más lo intentan quienes anhelan amor, más lo anhelan. Mis esfuerzos me convirtieron en una herramienta conveniente a sus ojos, en lugar de una discípula o hermana menor, ya que todo su favor se centraba en Dujie. En aquel entonces, sentía celos de Dujie, a quien mi maestro y mis hermanos mayores mimaban y consentían. Pero jamás pensé en hacerle daño. Al contrario, era ella quien me causaba problemas. Ya tenía mucho, pero quería aún más. Ella resentía mi gran talento y envidiaba mi avanzado cultivo. Los celos se convirtieron en odio, y desarrolló una obsesión demoníaca. Cayó en el camino demoníaco, incluso después de su caída. Su maestro no la abandonó. Él la siguió fuera de la secta y se convirtió en cultivador demoníaco junto a ella, mientras que sus hermanos mayores se trasladaron a otras sectas. En un principio me quedé perplejo, pero luego supe por el líder de la secta que Dujie era en realidad la hija del primer amor de su maestro. El primer amor de mi maestro fue su novia de la infancia. Perdió su oportunidad con ella, así que volcó todo su arrepentimiento en cuidar a la hija de su viejo amigo. En ese momento, me dejé llevar. Desde el principio, lo único que quería era sobrevivir. Más tarde, me extravié, deseando demasiado, y eso me causó problemas innecesarios. Con la mente clara, mi cultivo avanzó aún más, después de que finalmente hice las paces conmigo mismo. Se suponía que tendría un futuro más brillante. Al final, Dingwei lo arruinó todo. En esta vida, cumpliré sus deseos y lo uniré a la persona que ama. Me pregunto si le gustará este contrato de esclavitud unilateral que solo trae dolor. Maldito seas. Díselo. ¿Acaso no la odias? Dujie le dio una patada en el pecho a Dingwei, que estaba arrodillado a sus pies. Este último dejó escapar un gemido ahogado, escupió un bocado de sangre y, en lugar de sentirse herido por las acciones de Dujie, mostró una expresión resuelta. En vida, soy tuyo. En la muerte, soy tu fantasma. Para mí, los demás son solo nubes fugaces en el cielo. Incluso una segunda mirada me parece una pérdida de tiempo. Esta profunda devoción es realmente conmovedora, y me pregunto cuánto tiempo podrá durar. Los planes del maestro también eran conocidos por mis hermanos mayores. Mediante mis sutiles indagaciones, comprendí claramente que ellos guardaban el mismo secreto. Los recursos que tanto me costó conseguir no terminaron todos en los bolsillos de Dujie. Los dos hermanos mayores también se beneficiaron. No es de extrañar que favorecieran a Dujie. Yo sufrí mientras ellos disfrutaban de la buena vida. Así que, naturalmente, apoyarían a Dujie. Enemigos 3 originalmente solo quería que Dujie y Dingwei cosecharan lo que habían sembrado. Pero ahora necesito revisar mi plan. En mi vida pasada, morí aturdido, sin siquiera saber cuántos enemigos tenía. Al vivir una segunda vida, ya no tengo que ser un fantasma confundido. Así que, naturalmente, no los dejaré escapar. Empecemos con Qian Yi. En su vida anterior, si no hubiera sido por su ayuda, Dingwei no habría tenido éxito. Estos dos espíritus cambiaformas de bajo nivel no son más que lobos desagradecidos. Los que no son de mi especie seguramente tienen corazones diferentes. Deberían haber muerto hace mucho tiempo. Yo fui quien los salvó. Así que ahora es justo que sea yo quien acabe con ellos. Los espíritus zorros son expertos en seducir humanos. Pero Qian Yi, un espíritu zorro que había tomado forma humana, no sabía nada de artes de encantamiento. Fue marginado por todo el clan de los zorros porque, a pesar de su linaje puro, fracasó estrepitosamente en el cultivo. Si no lo hubiera salvado, los espíritus de zorros impuros que merodeaban por ahí lo habrían devorado por completo, hueso y sangre. Ahora parece que mi bondad mal entendida me ha llevado a un final miserable. En esta nueva vida, he visto su verdadera naturaleza. Y ahora debe afrontar el destino que se merece. Yo no le proporcioné la hierba espiritual que Dujie necesitaba. Pero yo sabía que el espíritu que custodiaba esa hierba era un espíritu zorro de linaje impuro.
Ese espíritu zorro había alcanzado una gran fortuna gracias a esa hierba espiritual, y así fue como logró tal cultivo. En aquel entonces, para apoderarme de la hierba espiritual, recibí un zarpazo de ella. De no ser por mi suerte, habría muerto hace mucho tiempo a manos de esas hierbas espirituales. El linaje puro de Qianji resultaba mucho más atractivo para el espíritu maligno del zorro. Busqué a Du Jie una vez más. Mi constante postergación tenía a Du Jie muy insatisfecha. Hermana mayor, no es que no quiera ir. Pero aún me falta una cosa. Esta vez, vine a pedirte algo. Du Jie me miró con recelo. Jun Yanji, ¿cómo te atreves a conspirar contra mí? Voy a contárselo al maestro. Hermana mayor, lo que busco no es más que lo menos importante que posees. Hermana mayor, ese pequeño zorro que me quitaste antes me será muy útil para recuperar las hierbas espirituales. Tras escuchar su petición, Du Jie suspiró aliviada. Un espíritu de zorro apestoso. Si lo quieres, te lo daré. Du Jie, con su magnanimidad habitual, olvidó por completo que Qianji me fue arrebatado originalmente. Cuando vi a Qianji, me sorprendió su estado. Desde que Ding Wei firmó un pacto de esclavitud mortal con Du Jie, su estatus había mejorado notablemente. Sin saber de las preferencias de Du Jie, Ding complacía sus caprichos y atormentaba a Qianji de maneras novedosas cada día. Cuando fui a llevarme a Qianji, todavía tenía 300 agujas de acero clavadas en el cuerpo. Al verme, Qianji reunió todas sus fuerzas para suplicar mi ayuda. «Sálvame. Por favor, sálvenme. Sé que me equivoqué. Todos están locos. Y tienes razón. Él no sabe que se equivocó, sabe que tiene miedo. Pero yo jamás volveré a ser una persona blanda. No le quité las agujas de acero. Solo le di una pastilla de baja calidad para mantenerlo con vida y proteger su meridiano cardíaco. Intercambié dinero por 4 hierbas espirituales. Solo después de que yo, An, le entregué el dinero a ese espíritu zorro mestizo, finalmente creyó que realmente ya no lo cuidaría. Me maldijo con palabras venenosas. Jun Yanji, no me extraña que a tu maestro y a tus hermanos mayores no les caigas bien. Una mujer tan cruel como tú jamás será amada por nadie en su vida. Te estaré esperando en el infierno, tarde o temprano. Allí te enviarán. Jun Yanji, te maldigo a morir una muerte miserable. Pero esas maldiciones no significaban nada para Meti, no eran más que la furia impotente de un hombre sin poder. Después de obtener la hierba espiritual, no abandoné el reino secreto. En el reino secreto, la vigilancia externa puede bloquearse. Así que, si quiero manipular las hierbas espirituales, solo puedo hacerlo ahora. En mi vida anterior, me enviaron a la secta exterior para custodiar el jardín de las bestias espirituales sin recursos. Tuve que buscar hierbas y refinar píldoras por mi cuenta, en mi camino hacia el éxito. Fracasé innumerables veces. No me atrevería a afirmar que soy el mejor alquimista del mundo. Pero cuando se trata de hacer venenos, soy un verdadero maestro. ¿Acaso no les encanta usar los recursos que yo, como su instrumento, traje de vuelta? Entonces les haré cosechar lo que siembran. Remojé las hierbas espirituales en un veneno casero, permitiendo que lo absorbieran por completo. Debido a la naturaleza única de estas hierbas espirituales, no importa lo que absorban del exterior, esto resulta indetectable. Al contrario, cuantas más impurezas contienen, mejor parece su calidad. Yo conocía su verdadera naturaleza, pero ellas no tenían ni idea de que yo era plenamente consciente de la verdad. Y como siempre había sido obediente, naturalmente no tenían motivos para desconfiar de mí. Llevé las hierbas espirituales a ver a mi maestro, quien hipócritamente me elogió varias veces. Ese día, hablé con demasiada dureza. Como dicen, ama profundamente, regaña profundamente, deberías entender mis buenas intenciones. Una bofetada. Luego una cita romántica. Es una táctica que el maestro usa con frecuencia. Nunca me había dado cuenta de que incluso los dulces dátiles que me daba eran solo recompensas vacías. Debería haberlo pensado antes,
antes de que se manifestaran los efectos secundarios de las hierbas espirituales. Dudie volvió a maltratar a Dingwei, sin Qianji como escudo. Dingwei se convirtió en su nueva fuente de entretenimiento. El rostro de Dingwei, recién curado, quedó marcado de nuevo. Esta vez, Dudie eligió la incurable enredadera para marcar a Dingwei. Sin embargo, tras quedar desfigurada, Dingwei se convirtió en el tesoro más preciado de Dudie. A menudo me la traía, haciendo alarde de su intimidad. Dingwei, ¿a quién amas más? A ti. Allí. ¿Qué allí? Si no lo aclaras, ¿qué pasa si los demás lo malinterpretan? A quien más amo es a mi maestro. Dudie. Dingwei, con su rostro marcado por las cicatrices y de aspecto desagradable, le plantó un beso en la comisura de los labios a Dudie. Pude ver el asco en los ojos de Dudie. Sin embargo, ella tuvo que seguirle el juego a Dingwei por mí. ¿Qué traman? Después de que me mostraran esa escena repugnante durante 7 días sin ninguna reacción, Dudie finalmente se acercó. Yun Yanji, te gusta Dingwei, ¿verdad? También se nota que él me ama profundamente. Hizo una pausa y, al ver que yo seguía sin reaccionar, continuó provocándome a su manera. Seguro que no querrías que siguiera sufriendo conmigo, sobre todo después de lo mal que lo traté antes. Si me das la sangre de tu corazón, lo dejaré ir. Los efectos secundarios de la hierba espiritual dejaron a mi maestro incapaz de valerse por sí mismo, y el cuerpo de Dudie se deterioró. Su encuentro con Dingwei fue todo por mi amor. Pero, ¿de dónde sacó la confianza de que yo, un cultivador, estaría dispuesto a sacrificar mi vida por la libertad de Dingwei? En esta vida, mis escasos actos de defensa de Dingwei parecían ser una forma de interceder por él. Pero al final, cada vez que intercedía por él, terminaba siendo castigado aún más severamente. Cualquiera con un mínimo de sentido común puede ver claramente mis intenciones. Pero Dudie no lo entiende y sigue queriendo negociar conmigo usando a Dingwei. No hay trato. Mi reacción no fue la que Dudie esperaba. Si no cambias de bando, mataré a Dingwei ahora mismo. Entonces, adelante, hazlo. Dingwei, que se había estado escondiendo en las sombras todo el tiempo, salió furioso al oír esta respuesta. Me miró con la mirada de un hombre despreciado por una mujer despiadada, es decir, ¿cómo pudiste hacerme esto? Has cambiado. Antes no eras así. ¿Acaso mi vida no vale ni unas gotas de la sangre de tu corazón? Al ver la actitud arrogante de Dingwei, comprendí de inmediato todo lo que había sucedido. Dingwei, en efecto, también había reencarnado. Pero su mente no funcionaba bien, en realidad, creía que yo estaba profundamente enamorada de él. Montó un espectáculo con Dudie, intentando ganarse mi corazón. ¡Qué ilusorio! ¿Cómo era yo antes? Ni siquiera me acerco a ti. A tu propio amo no le importa si vives o mueres. Entonces, ¿por qué debería yo, un extraño, preocuparme? No les di oportunidad de seguir molestándome y me marché directamente con mi espada, sin la sangre de mi corazón para sostenerla con vida. Dudie no pudo resistir hasta el día en que se convirtió en demonio. Al no conseguir lo que quería de mí, desahogó toda su ira contra Dingwei. Tras torturarla hasta dejarla lisiada, ella también enfermó. En cuanto ella enfermó, mi maestro dejó de lado su propia enfermedad y me mandó llamar de inmediato, con la intención de extraerme la sangre del corazón. Y como buen discípulo del maestro, ¿cómo podría resistirme? Naturalmente, se la di. Dado que mi maestro no me tomó en serio y me permitió extraerme la sangre yo mismo, desde luego no le iba a dar la sangre de mi corazón. En cambio, le di la sangre animal que había preparado hacía tiempo. La sangre de la bestia no alivió el estado de Dudie. Al contrario, la hizo sufrir aún más. El maestro me interrogó con enojo. ¿Qué has hecho? Como la hermana mayor sufre tanto, naturalmente tuve que ayudarla. Malvado discípulo, mereces morir. Mi maestro me atacó, pero en el momento en que intentó canalizar su energía interior, comenzó a toser sangre. Esa hierba espiritual está contaminada. Maestro,
¿nunca ha considerado que podría rebelarme contra usted? Siempre ha sido tan arrogante, sin dignarse jamás a tomar en consideración a una insignificante hormiga como yo. Pero al final, todos moriréis a manos de esta herramienta que tanto detestáis. Mis palabras hicieron que el amo volviera a escupir sangre. Si no os hubiera salvado entonces, habríais muerto hace mucho tiempo. Te salvé la vida y te traje de vuelta a la secta para instruirte con esmero. ¿Y así me lo pagas? Solté una mueca de desprecio. Me has estado engañando durante todos estos años. Supongo que hace mucho que olvidaste que todo lo que he sufrido es por tu culpa. ¿Por qué me convertí en mendigo? Todo se debe a que la hija de tu amada nació con un destino funesto, condenada a morir joven, para mantenerla con vida. Pusiste tus ojos en mi destino desde muy joven, me secuestraste y me arrojaste a una guarida de mendigos para que, voluntariamente, entregara mi destino a ella. Me hiciste sufrir sin cesar, y cuando estaba al borde de la muerte, interveniste para salvar a Muizin, al menos por este día, en su vida pasada. Dudier dio a luz a un demonio del corazón y cayó en la demoníacia. Por eso no vi la verdad. Solo torturando a 2 hermanos mayores moribundos descubrí la verdad sobre lo sucedido. No solo el favor que me salvó la vida fue una mentira, sino que todo el sufrimiento que padecí fue orquestado por este supuesto amo. Tenía padres que me amaban, pero por culpa de este amo cruel, sufrí durante 10 años. Mis padres, mientras me buscaban, sufrieron accidentes y murieron jóvenes. Mi amo no me tiene ninguna compasión, solo una venganza de sangre. Maestro Zhou Jinyu, hoy es el día de tu muerte, pero morirás después de Dudier. No le hagas daño a Daiye. Todo es culpa mía. Ella no sabe nada. Dingwei bloqueó el camino de Dudier, es decir, no puedes matarla con el contrato de esclavitud vigente. Si ella muere, yo también moriré. Si me ayudas a volverme guapo, romperé el contrato con ella y podré vivir. De ahora en adelante, haré lo que me digas. No te volveré a decepcionar, ni siquiera ahora. Sigue soñando despierto. Dingwei, ni en mi vida pasada ni en esta, jamás te he amado. Te traté bien solo porque soy una buena persona compasiva, no por ningún amor. Mi mente está centrada únicamente en alcanzar la inmortalidad. Simplemente nunca desarrollé la capacidad de amar. Golpeé directamente a Dudier en el corazón con mi espada, ligada a la vida. La herida sangrienta causada por la primera espada fue sanada instantáneamente por el contrato de esclavitud a la muerte. Antes de que Dingwei pudiera siquiera gritar, ya estaba muerto. Con la segunda espada, no solo maté a Dudier, sino que también enfurecí a mi venenoso maestro, Zhou Jinyu, hasta la muerte. Temiendo cualquier cambio imprevisto, utilicé deliberadamente un líquido disolvente de cadáveres para disolver completamente sus cuerpos. La venganza se ha consumado y por fin puedo concentrarme en mi cultivo y en mi paz. No te detengas en los remordimientos ni en el odio del pasado. Mira hacia adelante, pues la verdadera esperanza reside en el futuro, no en el pasado. Aquí termina la historia. Gracias a todos por su compañía. Nos vemos en la próxima.